Computadora. Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. No es en sí un tema, digamos que de ahí vamos a partir para platicar muchas cosas que tenemos preparado, perdón, pero digamos que es en base a la inteligencia artificial. Luego aquí que tengo mi pequeño Hulkbuster. Y bueno, algunas preguntas que nos planteamos es, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la conciencia? Vamos a hablar un poquito de lo natural versus lo innatural, si es que realmente existe, las posturas que hay sobre eso, y cómo se incorpora lo cibernético al ser humano. Y es bien interesante porque, bueno, esto no es algo nuevo, ¿no? También por ahí nos gustaría ver lo virtual y cómo esto va modificando al mundo y cómo lo vemos a partir de nuestros ojos, ¿no? Entonces, si les parece, pues sería comenzar con esta primera pregunta, ¿qué es la inteligencia? Para ti, Alfa, ¿qué es la inteligencia? Hola, a las dos personas que nos puedan estar viendo o escuchando, Jorge, David. Em, yo planteo esto a partir de cómo veo que la gente le teme a la inteligencia artificial y a cómo la gente puede tener muchos prejuicios sobre la inteligencia artificial. Creo que el abordaje de estas quejas o miedos es desde los prejuicios y desde, digamos, un poco la ignorancia, porque a final de cuentas están en contra del desarrollo de la inteligencia artificial cuando, pues tal vez no tienen ni siquiera claro qué es la inteligencia. Entonces, por eso lo planteaba. La inteligencia yo entiendo que la podemos ver como dos cosas. Uno, como el uso de la razón y de la lógica, y otro, como la capacidad de resolución de problemas. Y las dos nos disparan, digamos, varios problemas o varias reflexiones. Si lo vemos como el uso de la razón o de la lógica y asumimos que el ser humano es un ser lógico y es un ser racional, creo que estamos completamente equivocados y completamente perdidos. El ser humano tiene la capacidad de utilizar la razón y la capacidad de utilizar la lógica, pero creo que, digamos, voy a decir una tontería, en un porcentaje del 100%, solo el 25% de nuestra vida utilizamos la razón y la lógica. El resto del tiempo estamos reaccionando y el resto del tiempo estamos sintiendo y el resto del tiempo estamos nada más en un contexto y estamos tratando de sobrevivir y estamos tratando de sacar lo mejor de él de acuerdo a nuestras experiencias y a la forma en la que hemos evolucionado. Si utilizamos la inteligencia como razón y como lógica. Y la inteligencia artificial, como yo lo veo, es un 95, 99%, si no es que el 100%, de razón y de lógica. No, la inteligencia artificial se le escapa, o todavía creo, ustedes me dirán porque están más enterados de los avances tecnológicos, todavía no está al alcance de reconocer los estímulos que nosotros tenemos de acuerdo a nuestros contextos y de acuerdo a nuestras necesidades. Digamos, nosotros estamos evolucionados en medios que nos impiden vivir tranquilamente porque necesitamos sobrevivir y porque necesitamos buscar alimento y porque necesitamos buscar seguridad. Así evolucionamos. Ahorita lo tenemos tal vez, pero así evolucionamos y así se desarrolla nuestra inteligencia y nuestras capacidades. A la hora de crear una inteligencia en un laboratorio o en algo así, esa inteligencia no tiene esos mismos miedos o no tiene esas mismas necesidades. Entonces su evolución es completamente diferente y sus contextos son completamente diferentes. Entonces, de aquí, si quieren ya para que ustedes puedan decir algo, yo solo quiero resaltar dos cosas. La inteligencia es una cosa y esa cosa tal vez no es exclusiva de los seres humanos, es cierto, pero al nivel y a la manera de cómo lo vivimos los seres humanos, incluso aunque podamos crear una inteligencia en computadora que se entienda, que se regule, que se alimente, que se evolucione, no es como la de los humanos. Por lo tanto, las consecuencias morales y las consecuencias éticas de la inteligencia artificial nunca van a ser las mismas que las de los seres humanos. Yo dejo eso sobre la mesa y si quieren puedo desarrollar más, pero no quiero robarme todo el tiempo del podcast. No te preocupes, tenemos todo el tiempo del mundo. Oye, pero para ti, ¿qué es la inteligencia entonces, Jorge? Bueno, voy más bien como a construir desde lo que dijo Alfa, ¿no? Creo que dijo cosas valiosas, y desde ahí puedo a lo mejor complejizarlo un poco más. En inteligencia artificial, voy a empezar por ahí y luego lo haré hacia el ser humano.
hay dos conceptos que creo que son básicos. Una es inteligencia artificial fuerte y otra es inteligencia artificial débil. Hasta ahorita ya hemos tenido los seres humanos como mucho éxito en crear inteligencias artificiales débiles. Las débiles acaban siendo como que una computadora, por ejemplo, una inteligencia artificial puede resolver ciertos problemas que el ser humano resuelve a través de la inteligencia, ¿no? Pero problemas específicos. Se me ocurre de ejemplos, las primeras computadoras que hicieron eso, una que se llamaba ELIZA, otra que se llamaba Snark, y quizás de las más famosas, Deep Blue. Deep Blue fue la primera computadora que le ganó una partida de ajedrez a un campeón de ajedrez. Eso es Karpov, algo ¿no? que nunca se había podido hacer, perdón. No, Kasparov, no sí, sé, según no sé yo. si fue Karpov o Kasparov, uno de los Fue dos. Kasparov, Fue, según yo. fue Gasparov, sí. Sí, fue Kasparov, según yo. La primera vez que jugaron, el primer juego lo ganó la computadora, el set ya total lo ganó Kasparov, pero la segunda vez que jugaron, el set lo ganó Deep Blue. Y como ustedes saben, hay muchos juegos complejos, pero quizás el que tiene más probabilidades, como de, digamos, acomodos diferentes, es el ajedrez. Creo que de todos los juegos que puedes jugar, es algo así como eh, un 1 con 120 ceros, una cosa así, o sea, es una cosa impresionante la cantidad de probabilidades que hay, ¿no? Y ya hay computadoras muy hábiles, mucho más hábiles que un ser humano, para tratar ese tipo de inteligencia como soft o como débil. Pero el strong o el fuerte es el difícil. El strong o el fuerte es que una computadora ya pudiera experimentar su inteligencia y su conciencia como los seres humanos la experimentamos tal cual. O sea, de una forma, digamos que mucho más general, mucho más abierta y mucho más completa. Algo que estaba diciendo Alfa que me llama la atención y que se me hace adecuado es como, sí, muchas veces creemos que la inteligencia principalmente es lógica y es razón. Y eso me recordó a durante el racionalismo, en la época como más extrema del racionalismo en Europa, se llegó a poner de moda que la gente que se consideraba a sí misma muy educada y muy inteligente, no podía reírse a carcajadas. O sea, reírse a carcajadas era una de las peores mentadas de madre que podía hacer en su vida, porque reírse a carcajadas significaba básicamente que era un estúpido, casi casi, ¿no? O sea, alguien que no podía, Lo sigue siendo, yo por eso no me río. alguien, alguien que no podía controlar sus sentimientos y sus emociones a través de la razón, ¿no? Por ahí hubo figuras famosas de la época, alguno de ellos en su diario que ponía que de lo que estaba más orgulloso en su vida no era de todos los descubrimientos filosóficos que había hecho, sino del hecho que nunca en toda su vida se había reído a carcajadas una sola vez. O sea, eso era algo como de high praise, ¿no? Cuando ahorita si alguien te dice, nunca en la vida me reí carcajadas, dices, pues, pobre idiota, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vida llevó? Qué miserable, yo diría. Ya ahorita sabemos que la inteligencia va muy de la mano de las emociones. O sea, una de las características más importantes del ser humano precisamente es la complejidad emocional que tenemos y cómo esas emociones nos llevan a nosotros a tomar muchas decisiones adaptativas, tal cual. Eh, la parte que tiene que ver con procesos como de toma de decisiones muy abstractos suele estar aquí en la parte de enfrente del cerebro. Se le llama corteza prefrontal. Y esa zona se conecta con el sistema límbico de emociones complejas. Y ha habido personas que por operaciones mal hechas se les desconecta la parte emocional con la parte como de, digamos que, con su sistema racional, por así decirlo. Y son personas que viven de una forma bien extraña porque te pueden resolver todos los problemas matemáticos que sabían resolver. O sea, si era una persona que sabía resolverte raíces cuadradas, lo sigue haciendo a la perfección y hablas con ella y parece que es una persona completamente racional. Pero a la hora de que quiere tomar decisiones, aunque sean muy simples, no puede porque resulta que los seres humanos tomamos decisiones a través de las emociones. Y por decisiones simples me refiero a, si yo les dijera ahorita a ustedes, vamos a pedir una pizza de qué quieren, la persona que tiene desconectado el sistema límbico, o sea, la emoción de la razón, no sabe qué pedir, simplemente no sabe. O sea, decisiones que un niño del kinder puede tomar, esa persona no, su cerebro ya no funciona para eso, ¿no? Entonces, creo que esa es parte, una de la belleza de la inteligencia humana y la complejidad y de por qué crear una inteligencia artificial que tenga un strong, una inteligencia fuerte ha sido tan complicado.
porque no solo es replicar estas reglas de lógica complejas, sino también es replicar todo el aparato emocional que tenemos y sobre todo la integración de las dos partes, ¿no? Y luego además de eso, de esa integración que es súper ultra compleja, meter la maldita conciencia que todavía tenemos muchísimas dudas y huecos de lo que eso significa, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es una cosa de locos. Sí, Alfa, interrumpe, No, pero yo sin solo quería, reírte. yo solo quería decir que, de hecho ya se me olvidó lo que iba a decir, pero te iba sí, sí, que exactamente lo que tú estás diciendo y lo que, solo para recuperar un poco de lo que dije, que todo eso que nosotros tenemos evolucionó a partir de contextos, o sea, a partir de estímulos necesarios, estímulos y necesidades. Y lo que estamos creando no tiene esos estímulos y no tiene esas necesidades. Entonces, o tiene que estar muy programada, muy dirigida, muy configurada, lo cual ya sería limitarlo, o muy libre en lo suyo, pero definitivamente, si lo que queremos es que esa inteligencia nos limite, ahí hay como una gran pared. Lo que podría ser es que no querramos que nos limite, sino que se supere a sí misma y llegue hacia sus propios límites y a ver qué hacemos con ello, o que resuelva nuestros problemas, pero creo que también son otro tipo de abordajes interesantes. A final de cuentas, sí creo que en el fondo lo que el ser humano quiere es que la inteligencia artificial resuelva nuestros problemas, A a mí se menos me de que haya hace, un loquito. Sí, se me de hace bien interesante el punto este de la inteligencia, porque ahorita estaba estaba viendo una entrevista que le hicieron a Elon Musk. Y él dice que en los próximos 50 años, que no es mucho tiempo, va a cambiar totalmente el sistema que tenemos porque la mayoría de los trabajos, él decía que un estimado de un 70%, ya va a poder ser cambiados por un robot. La mayoría, hay pocos trabajos que requieren la inteligencia, digamos las inteligencias suaves, en las que requiere realmente esta parte de la emoción del ser humano, pero todo lo demás lo va a poder hacer un robot. Y luego él cuestionaba esta parte. El problema es cuando lleguemos a la parte de la inteligencia artificial versus a lo que tú decías y lo que decía Jorge. ¿Por qué será tanto el miedo que tenemos, no sé, que tiene el ser humano en general? Porque finalmente la toma de decisiones que nosotros tenemos, pues finalmente también está sesgada por nuestro contexto. O sea, sí, es en base de emoción, pero pues a lo mejor las decisiones que tú tomarías no serían diferentes a las que yo tomaría, ¿no? Entonces, no estoy hablando de las cosas básicas, digo, hay cosas que son de sentido común, que la mayoría de nosotros tomaríamos esa decisión, pero ¿cuál es el miedo entonces que tenemos de la inteligencia artificial? Que lo hagan igual que nosotros, que no tengan un background digamos, de checar versus la ética o la moralidad de la toma de decisiones. Por ahí en este video también ponía él el ejemplo de que los autos Tesla que se manejan tienen un software en el cual decide que si se van a accidentar, él ve por medio del GPS y del sistema que tiene con quién es, con el que podría colisionar. Y lo toma en base, obviamente, a qué vidas humanas se podrían salvar en ese accidente. ¿Me explico? Entonces, si ve que en el otro carro van 6 personas y en otro van 2 personas, pues se va a estrellar con esas 2 personas. A lo mejor una persona hubiera tomado otra decisión y ve si adelante van 2 niños, no sé. ¿A eso es a lo que le tenemos miedo? ¿O ustedes qué creen que le tengamos tanto miedo de la inteligencia que pudiera tomar en algún momento, que va ligado con el segundo tiempo, con el segundo tema que sería la conciencia, ¿no? Sí, yo quisiera empezar, primero decir una cosa ñoña. La palabra robot, obviamente ya existía, pero viene creo que es del checo, y el primero que la acuña y que la hace, digamos, popular es Isaac Asimov en sus cuentos, y significa esclavo. Entonces, según tengo entendido, solo otro autor previamente la había utilizado en ese contexto. Asimov la toma de ahí y él la hace popular, y es justamente gracias a él que tenemos la palabra robot. Y él es el padre de las 3 leyes de la robótica, que luego se hace la ley cero y todo eso, que pues es ciencia ficción ñoña, pero muy probablemente si se llega a desarrollar una inteligencia artificial robótica como la que él imaginó, deba tener esas leyes. Entonces, yo lo que creo es el miedo que se le tiene a la inteligencia artificial no es un miedo, creo, tan elaborado y tan pensado como lo que tú estás diciendo. Creo que tú ya tienes más información y creo que le has dado más vueltas al asunto que la mayoría de la gente que dice, ay, no, es que qué miedo eso. Creo que el miedo que se le tiene a la inteligencia artificial es un poco también el miedo que se le
tuvo siempre, o el rechazo que se le tuvo siempre a los desarrollos tecnológicos y de las fábricas y de las técnicas. Uno de los principales miedos es ya no voy a tener trabajo. Me van a sustituir y ya no voy a tener en qué trabajar. Lo cual Naval Ravikant dice que pues, es una gran estupidez porque viene justamente de ese miedo, porque si tenemos más máquinas y tenemos más robots y más computadoras que hagan el trabajo duro que nosotros estamos haciendo ahorita, nosotros vamos a tener más tiempo y más oportunidad de dedicarnos a trabajos creativos. Y por trabajos creativos no forzosamente son poesía y pinturitas y hacer teatro, ¿no? Es trabajos creativos, es ingeniería, trabajos creativos es filosofía, trabajos creativos es educación, trabajos creativos es entretenimiento, muchas otras cosas que igual y hasta nos pueden llenar un poco más. Y el ejemplo es que todas las industrias, el 100% de las industrias ya tienen, digamos, máquinas y robots o sistemas trabajando cosas que antes las hacían seres humanos. Y ahorita no estamos lamentándolo, y ahorita no estamos diciendo, hoy sustituimos a tal o cuáles 35,000 personas que antes hacían esto. No, lo agradecemos porque gracias a ello podemos avanzar y podemos llegar más lejos y podemos ahorrarnos mucho trabajo y podemos dedicarnos a otras cosas que tal vez son más nutritivas en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, sí creo un poco que se tiene mucho este miedo, para mí, perdón, si, no sé, raspo muebles o le cae la pedrada a alguien, pero que para mí viene de ideas de ciencia ficción muy baratas, en donde el robot o el androide o la inteligencia artificial de repente dice, oh, mis cálculos me indican que lo mejor que puede suceder es que tengo que eliminar completa a la humanidad. Entonces, pum, 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 lanzo láseres y los destruyo. Creo que la mayoría de este tipo de situaciones o circunstancias o decisiones, ultimate decisions, ¿no? De la inteligencia artificial, vienen de lo que yo les decía, que es considerar que la inteligencia artificial va a tener una ética como la de nosotros. Nuestra ética, nuestra moral, nuestras creencias están originadas a partir de contextos y a partir de una realidad que es que nosotros morimos y tenemos mucho miedo a la muerte y a lo desconocido. La inteligencia artificial, imagínense que ya esté conectada y que no, y como Jarvis, ¿no? O como Ultron, y que no dependa de un espacio físico, sino pues esté en la red. Entonces, si se rompe un servidor, pues se va a otro, bla, bla, bla. Ya no tiene miedo a la muerte, ya puede crear incluso no sé, sus propias terminales. Su ética ya ahí es completamente diferente. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos es por miedo que el otro nos mate antes de que nosotros podamos defendernos o matarlo a él. Entonces, ya si cambiando esas variables, nada más esas, y no solo esas, nosotros tenemos miedo que se nos acabe el agua, que se nos acabe la comida. La inteligencia artificial no va a tener miedo que se le acaben esas cosas. ¿Tú dirías entonces que el miedo generalizado, que sí tiene que ver con esta teoría fantástica, está más sesgado por nuestra propia humanidad? 100%, sí, por nuestra propia moral y por nuestro propio contexto y moralidad que no van a tener las inteligencias artificiales una vez que se empiecen a desarrollar. Lo que también es que sí, yo creo que sería importante que esas inteligencias artificiales tuvieran la oportunidad de experimentar la realidad fuera del lenguaje humano, porque de no ser así, solo van a aprender a partir de nuestros libros y de nuestras películas y de nuestros videos y van a sacar sus conclusiones a partir de ello. Pero si pueden tomar datos y si pueden tomar, no sé, sí creo que pues un big data o algo así o información que no sea a partir de nuestros lenguajes, sus consecuencias van a ser completamente diferentes. Y yo no sabría si por eso mismo hay que tenerles mucho más miedo o dejar de tenerles miedo. Yo solo lo que digo es, el miedo que se le tiene ahorita es por esa falta tal vez Sí, pues, de es un miedo pensamiento, reflexión al respecto. más de niño, ¿no? Más de Skynet, de Eh, que van a lanzar bombas y nos van a destruir a todos. Tal Jorge, cual ese era mi qué punto. opinas del tema? Bueno, primero que nada, que ahora sí resulta que Alfa está más de acuerdo conmigo en ese tema, ¿no? Porque cuando hablamos de Blade Runner yo dije más o menos algo así y Alfa, no estoy de acuerdo. Y ahora te estás pareciendo bastante a mí. Bueno, a ver, primero, el miedo. Sí, definitivamente los seres humanos como que parece que no tenemos de otra más que antropomorfizar todo, ¿no? O sea, como que si queremos entender cómo sería una inteligencia artificial, pues entonces la tenemos que entender más o menos desde lo que es el hombre y lo que el hombre ha hecho, ¿no? Tú ves la historia de la humanidad y sabes que en la historia de la humanidad ha habido un montón de conflictos entre seres humanos,
Pero no solo entre seres humanos, o sea, acá los seres humanos vean lo que le hemos hecho a otras especies, ¿no? Y cómo hemos tratado lo que consideramos que es inferior a nosotros. Y nosotros, a fin de cuentas, evolutivamente partimos de ese mundo y vinimos de allá, ¿no? O sea, somos primos de los bonobos y somos primos de los chimpancés, y sin embargo, durante mucho tiempo no nos hemos tocado el corazón para matarlos de las formas más terribles si los queremos matar, o para encerrarlos, o para lo que sea, ¿no? Entonces no creo tan complicado ver cómo después eso nada más se proyecta, a qué demonios podría ser una inteligencia artificial que sería mucho más hábil que nosotros, ¿no? Y luego, además de esto, o sea, voy a meter más cuestiones. Ahorita que decías lo de Elon Musk con su coche, es más interesante porque me recuerda un poco al utilitarismo. O sea, como que esta filosofía y esta ética que dice que hay que buscar el mayor bien para la mayoría, ¿no? O el menor dolor para la mayoría. Y ese tipo como de racionamiento en un ser humano a veces es difícil de tomar, precisamente porque nosotros tomamos decisiones otra vez con las emociones. O sea, realmente nuestra moral está completamente gobernada por la emoción. Y a veces cuando pensamos en máquinas inteligentes, pensaríamos que las máquinas inteligentes, en ese sentido, serían como mucho más frías. Nosotros como seres humanos, y voy a poner un ejemplo claro, las emociones pues, las tenemos como parte de la evolución, tal cual. O sea, las emociones fue una forma de adaptarnos al entorno y sobrevivir, una forma muy inteligente. Y desde ahí se podría decir que moralizamos, y todos los códigos de ética y de conducta y hasta las cuestiones religiosas podrían partir desde esa evolución. Pero en ese entorno, no en ese entorno, más bien desde esa condición como de seres morales, emocionales, es obvio que nos va, o sea, aquello que no tenga emoción, como una emoción compleja como la nuestra, nos va a causar conflicto y nos va a causar mucho miedo. Ustedes conocen este ejercicio de filosofía súper ultra básico que te dicen que viene un tren, ¿no? Y que hay un tren y que el tren va a atropellar un chorro de gente y que tú tienes que jalar una palanca para que el tren se De cambie de ética, vías, si de lo harías o ética. no, de ética. Sí, pero la ética es parte de la filosofía. Bueno, hay una versión, no sé si la han escuchado ustedes, no la inventé yo, pero espero que nadie se ofenda, y si sí, pues ni modo, que dice, o sea, tú vas con un grupo de personas y les preguntas cuántos cambiarían un tren de vía para matar a una persona en vez de 5, ¿no? Si tú agarras ese mismo experimento y lo modificas un poco y lo haces más personal, puede hacer que un grupo cambie por completo su respuesta. A lo mejor en un grupo de 30 hay 20 que te dicen yo sí activaría la palanca para que solo se muriera uno en vez de 5. Si tú cambias y formulas de otra manera como la historia y dices solo hay una vía de tren, viene un vagón minero con mucha velocidad que va a matar a 5 personas que están en las vías, y tú lo único que puedes hacer no es escalar una palanca, es empujar a un señor gordote que está ahí al lado de las vías, así como tu monito que tienes ahí. Si imagínense un ser humano así gigantesco que está ahí parado al lado de las vías. Si tú llegas con ese señor gordo y lo empujas en las vías, resulta que vas a alcanzar a descarrilar el vagón y vas a salvar a 5 personas, pero se va a morir una. Si tú planteas así este cuestionamiento ético, casi nadie va a decir yo sí lo empujo. Los mismos que decían yo sí bajo la palanca, la mayoría de esos te van a decir después yo no empujo al gordo, ¿no? Pero el gordo acaba siendo nada más una vida, igual que la persona que vas a matar si jalas una palanca. La diferencia es qué tipo de proceso mental utilizamos los seres humanos cuando te dicen jalas una palanca y salvas una vida, perdón, salvas 5 vidas pero matas a uno, a cuando te dicen empujas a alguien y salvas 5 vidas y sacrificas una. Cuando te dicen empujas a alguien y te imaginas empujando a una persona, se te activa la parte emocional y la parte emocional va a gobernar tu respuesta. Y se va a sentir como algo, pues hasta malvado, ¿no? El hecho de acercarte con alguien y empujarlo a las vías para salvar a otras personas. Fíjate que aquí quiero hacer un pequeño apunte porque me parece súper interesante. Hay una serie, antes tenía YouTube, que se llamaba YouTube Red, y había un investigador que se dedicaba a estas cuestiones filosóficas. Y lo pueden por ahí encontrar, a ver si lo pongo también en las notas del episodio. Y replica este ejercicio que tú dices, exactamente lo mismo. Obviamente lo hacen súper bien y ponen pantallas donde están 5 trabajadores y el otro lado está uno, y ponen digamos, ¿cómo diríamos? Ética, un ejercicio ético lo ponen realmente, ¿no?
y convencen a la persona y, ahorita vengo, tengo que ir al baño. Y ellos se ven realmente en lo tienen que hacer. Y la mayoría, creo que lo hicieron con 8 o 9 personas, la mayoría se queda pasmado, o sea, se queda viendo un monitor, únicamente tienen que jalar una palanca y todos se quedan pasmados, nadie hace nada. Y luego ya entra y les pregunta, ¿por qué no hiciste nada? ¿Cómo te sentiste? Etcétera. Hubo una sola persona que la accionó y cuando él entró se soltó a llorar. O sea, realmente fue para él muy difícil el tomar la decisión, pero fue solamente uno el que accionó la palanca para que pudiera, digamos, salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces, totalmente lo que tú dices, o sea, realmente estando en el ejercicio, pues lo que nos demuestra es que pues, la mayoría de las personas se quedaron pasmadas, no supieron qué hacer, se quedaron frías, o sea, volteaban para todos lados, empezaban a gritar cuando tenían literal enfrente de ellos la respuesta, ¿no? Me parecía interesante. Y de hecho, o sea, algo que a mí se me hace muy cañón de esto es que las personas, por ejemplo, que te dicen casi siempre de buenas a primeras, no, y de forma honesta, de que yo siempre empujaba al gordo sin pedos, tienen altas probabilidades de ser psicópatas. Tal cual, ¿no? Y vean el concepto que tenemos los seres humanos de un psicópata. Un psicópata es alguien que le tenemos miedo, ¿no? Entre muchas otras cosas, y que consideramos enfermo. O sea, básicamente alguien que no tiene emociones como las nuestras, emociones de empatía, de comprensión, de muchas cosas de ese tipo, lo consideramos muy peligroso, aunque sea altamente inteligente. Y a lo mejor eso se parecería un poco a la concepción que mucha gente podría tener de una inteligencia artificial, tal cual, ¿no? Así. Entonces, pues ahí lo puedes ver, pues en experimentos muy puntuales. Hay otro, brevemente lo cuento, que me gusta más. No lo voy a contar todo porque es muy largo, pero está chingón. Hubo un psicólogo que empezó a preguntarle a la gente que cuánto sería la menor cantidad de dinero por lo que se atrevería a hacer alguna acción, ¿no? Entonces empieza desde por cuánto dinero te comerías una lombriz, pero lo menos, ¿no? Es como si entre los tres jugáramos y el que diga menos dinero es el que se lleva el dinero y después tiene que hacer la acción. Entonces yo digo, yo me como una lombriz por $1 y Alfa dice por 50 centavos, pues entonces le dan 50 centavos a él y se come la lombriz. Empezaron a hacer muchas preguntas hipotéticas y algunas eran terribles, o sea, una de ellas era por cuánto dinero torturarías a una persona para que te diera información de un terrorista, pero la persona torturada no es terrorista, ¿no? Y sin embargo, la pregunta que menos gente se aventó como a decir que sí lo haría por dinero sería por cuánto dinero ahorcarías un cachorrito hasta que se muriera, ¿no? Entonces había menos gente dispuesta a ahorcar un cachorrito hasta que se muriera a torturar a una persona para sacarle información. Y eso te podría parecer increíble, ¿no? O sea, ¿cómo demonios se nos hace más difícil torturar a un cachorrito que a una persona adulta? Pero tiene que ver con una cuestión meramente otra vez emocional. O sea, evolutivamente nosotros reaccionamos para querer cuidar a lo que parezca recién nacido, ¿no? Si es mamífero, incluyendo un bebé o un gatito o un perrito. Y otra vez saltamos por completo la lógica y nos vamos nada más por la emoción. Entonces, otra vez, para mí, esa es la clave realmente como para entender ese gran miedo, ¿no? Que le tenemos a aquello que sea completamente ajeno a nuestras emociones, para entender el mundo. ¿Les parece si pasamos a la segunda pregunta que me parece que no nos va a alcanzar el tiempo? Es, bueno, muy difícil, creo yo, llegar a un consenso. ¿Qué es la conciencia? Para ti, Alfa, ¿qué es la conciencia? Mi punto de vista es que no sabemos qué es la conciencia. Que queremos saber y que nuestro abordaje, o como diríamos en Spanglish, nuestro approach a ese tema, casi siempre es más bien a partir de lo que, igual de prejuicios, de sesgos, pero también tiene mucho que ver nuestros deseos, lo que queremos que sea la conciencia. Y creo que hay mucha cursilería detrás de cierta idea popular de qué es la conciencia. Y que la supraconciencia, y luego que a partir de ahí manipulamos y telequinesis, y que luego que el monje zen que medita tiene una supraconciencia. Como ustedes saben, el budismo es uno de mis temas predilectos, las religiones y el budismo en particular. Y mi conclusión, que ya luego podré desarrollar en otro espacio si hay oportunidad, es que el punto más increíble que alcanzan los
vatos que meditan, los monjes o cualquier persona que haga una meditación así ultra perroncísima, no es una supra, no es una mega hiperconciencia, sino es al contrario, están reduciendo la conciencia, la están limitando y la están casi desvaneciendo. Esa es mi conclusión. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué es la conciencia? Yo creo que no sabemos qué es la conciencia. Yo creo que como mamíferos que somos, tendemos a sobrevalorarnos. ¿Por qué? Porque somos los mamíferos más complejos que conocemos por dos cosas. Por uno, por la manera que resolvemos nuestros problemas de adaptación y supervivencia, y otro por la conciencia, que si tuviera que definir la conciencia es de entrada darnos cuenta de nuestra propia existencia y de nuestro propio pensamiento. Nosotros sabemos que pensamos, sabemos que existimos. La mayoría de los mamíferos tendrán ciertos niveles de conciencia al respecto. Algunos sí son, creo que sí son conscientes de su propia existencia, pero tal vez no son conscientes de su propio pensamiento o de sus propias maneras de reaccionar al mundo. Y creo que mientras más complejo y más estructurado sea eso, es nuestra conciencia. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos, somos superiores, somos los más grandes seres, así nos hizo Diosito, o somos el epítome de la existencia. Entonces ya nos creemos mucho y nos creemos muy especiales por nuestro nivel de conciencia, que sí, ahí está, y está chido. Pero, aún así, no sabemos ni siquiera bien cómo funciona, no sabemos la verdad, cómo está conectada. No hay muchas teorías de que dicen, bueno, toda la conciencia está conectada a una gran conciencia madre que es como las raíces de los hongos que se conectan por todo el planeta Tierra, y ahí está o está dirigida en una antena. No somos nosotros creadores, ni nosotros no expulsamos la energía. Nosotros somos como unos receptores, y la gran antena cósmica está ahí a 100,000 millones de años en el futuro y nos está llevando hacia ella, ¿no? Yo creo que estrictamente por los datos que tenemos, las dos son plausibles, porque no tenemos verdaderamente todavía, así como decía un tío, los pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, todavía no sabemos muy bien, no tenemos la información suficiente ni los datos para asegurar qué es la conciencia. Por lo tanto, lo que pensemos o las decisiones que tomemos muchas veces están más provocadas por un prejuicio o por nuestros propios deseos. Yo nunca subestimaría cómo nuestros propios deseos influyen en las definiciones que damos. No es que esté ahí porque yo lo he visto, porque lo he experimentado, lo digo porque quiero que así sea. Entonces, tal vez no podemos descartar que estamos aquí para crear la gran conciencia, digo, para crear el otro nivel y el supra habitante del universo que va a habitarlo mejor. No tenemos ningún elemento para descartar que lo que estamos a punto de hacer como seres humanos, yo no, porque no soy científico, pero los seres humanos tal vez solo estemos aquí como un eslabón. Nosotros somos el eslabón perdido entre los mamíferos biológicos hechos por carbono, perdón, y las supramentes que van a terminar habitando todo el cosmos. No tenemos elementos para descartarlo, y no tenemos elementos para juzgar si es bueno o malo. Entonces, creo que ante esa posibilidad, lo más apropiado es aceptar que seguimos con preguntas, analizarlo todo a partir de estas mismas preguntas y posibilidades, y no como algo tajante, esto es, y por lo tanto como esto es, esto no quiero que sea, y esto debe ser así, y esto no. Eso es lo que yo podría decir de la pregunta. Jorge. Pues creo que la respuesta está muy loca. Se me puso a hacer un viaje. Creo que los seres humanos siempre hemos tenido una fascinación por entender qué fregados es eso, ¿no? O sea, la conciencia. Hay muchas civilizaciones muy antiguas, como la civilización del Valle del Indo, que es así como los precursores de India, que lo veían como le llamaban Atman, o sea, lo veían, y los arios creo que también, lo veían así como cuando una persona se muere, veían que se le salía como el último aliento de vida, ¿no? Y ese último aliento de vida, ellos lo entendían como es aquello en donde está la vida, y por lo tanto quizás también estará pues los procesos inteligentes que tenemos, entre ellos la conciencia, porque
Cuando ya después de que se le salía ese aliento a la persona, parecía que ya nada más era un cuerpo así completamente inerte. Los griegos también quisieron hacer sus aproximaciones. Muchos de ellos, la mayoría, ni siquiera sabían que el cerebro era quien tenía los procesos mentales avanzados, o sea, creían que estaba en el corazón, o en esta parte del cuerpo, ¿no? Porque era más intuitivo, o sea, si se fijan, la cabeza no le haces caso a menos de que te duela, ¿no? Pero por ejemplo, si te emocionas, el corazón se mueve más rápido. Si te enojas, el corazón se mueve más rápido. Parecería que si hay una conciencia, esa conciencia estaría en el corazón, ¿no? Entonces, hemos tenido como muchos esfuerzos. Más adelante, pues el alma ya judio-cristiana se puso de moda. Y esa alma judio-cristiana creo que trató de salvarse de muchas maneras a lo largo del tiempo. Y una de ellas es decir precisamente que en esa alma está la abolición y que en esa alma está la conciencia. Y se parece a lo que estaba diciendo Alfa, ¿no? Descartes, por ejemplo, veía el cerebro como una especie de antenota, ¿no? Es como si tuvieras una antena para recibir justo estas habilidades divinas que no son materiales, que nos permiten ser conscientes. Ahorita ya tenemos neurociencia, ahorita ya sabemos muchas cosas del cerebro, y mientras más sabemos del cerebro, la respuesta parece más terrible, más fascinante, y más de ciencia ficción, la neta. Ahorita quizás la teoría más aceptada que hay en ciencia para entender la conciencia tiene que ver con lo que se llama la teoría modular. Pero la teoría modular de la mente no toma la conciencia como una de sus partes principales. O sea, los seres humanos como que siempre hemos querido agarrar la conciencia y esa parte consciente tomarla como la parte más importante de lo que somos nosotros, ¿no? O sea, ¿quién eres tú, David? Pues me vas a decir muchas cosas de ti, pero todo como desde esa interpretación consciente. Y si te quitáramos esa conciencia, entonces de repente se podría decir, y ya no tuvieras acceso a ella, se podría decir que dejarías de ser tú. Pero en esa teoría modular, pues la conciencia pasa simplemente a un segundo plano. Una forma de explicarla, y la utiliza un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que creo que es de las formas más chingonas que he escuchado que explican la conciencia, es como, él dice, es que la conciencia es como si tuvieras una persona encima de un elefante. La persona que está arriba del elefante, según él quiere controlar el elefante, pero pues no mames, es un elefante, ¿no? O sea, el elefante, si se enoja o si de repente se excita, va a hacer lo que quiera el maldito elefante y un ser humano no lo va a poder detener, ¿no? Entonces Jonathan Haidt acaba diciendo que el elefante se parece más como a un escritor de ficción arriba, o sea, montado en un elefante. Y lo que hace el escritor de ficción es que empiece a crearle una historia ficticia, pero coherente al elefante, para que todas aquellas acciones que haga el elefante, ya sea agarrarse a trompazos con otro elefante, o tener sexo con otro elefante, ese escritor le da una coherencia y le da una congruencia y le da una historia de vida, ¿no? ¿Y por qué hiciste eso, elefante? Ah, lo hice por esto y aquello y aquello y aquello. No es como si fuéramos al mismo tiempo un escritor de ficción y un abogado del elefante, tal cual. Entonces, si agarráramos esa perspectiva, diríamos, pues la conciencia es un accidente que nos pasó a los seres humanos, que nos ayudó a adaptarnos, pero que parecería que le hemos dado quizás mayor importancia y mayor relevancia de la que tiene. A lo mejor nada más es otra vez una forma como de nosotros encontrar una congruencia a la vida, o sea, de estar cañón, ser un ser humano, tomar conciencia, darte cuenta que estás vivo, darte cuenta que eres limitado, darte cuenta que te vas a morir, darte cuenta que toda la gente que conoces se va a morir, y tienes que tener una parte dentro de todo eso que te dé una historia coherente, que te permita seguir respirando y que te permita seguir teniendo sexo y seguir pasando tus genes, pero más allá de eso quizás no habría una otra función específica de la conciencia. O sea, quizás es una forma muy oscura de verlo, pero lo pongo sobre la mesa porque ya hay estudios científicos que apuntan a que podría ser eso. La famosa narrativa. Sí, tal cual. Hay personas que se les desconectan los dos hemisferios. Y si tú haces que, por ejemplo, vean una Coca-Cola con el hemisferio derecho, con el ojo del hemisferio derecho, y después les tapas el ojo y les preguntas que por qué demonios quieren una Coca-Cola, te van a inventar una historia que no tiene nada que ver. Y es el punto. Se han dado cuenta los científicos que los seres humanos parecería que no tenemos de otra más que seguir inventando ficciones
para tratar de calmarnos, ¿no? Y de que el mundo nos haga coherencia. Pero acaban siendo simplemente ficciones, ¿no? Creadas por una conciencia súper chingona, sí, pero que quizás no sea más que un escritor de ficción. A mí se me hace súper interesante esto que acabas de decir, porque obviamente el tema enlazado de qué es la conciencia, estamos viendo sobre la inteligencia artificial. Y creo que tiene que ver con esto, como nosotros mismos no hemos llegado a una resolución total. Hay muchos escritores y muchos pensadores que tienen su propia definición de la conciencia. El hecho de que un ser artificial, entre comillas artificial, pueda crear esta conciencia, pues no sabemos realmente nosotros qué narrativa o qué es lo que va a hacer con ella, ¿no? En qué momento se va a ser consciente, que es un poquito, yo lo identifico con un poquito con estar despiertos, ¿no? Sí, estar aware. Entonces, pues sí se me hizo muy interesante esto que mencionaste y creo que muchos de los miedos, porque finalmente va mucho el tema respecto a eso. Se ha frenado mucho la investigación. Habían empezado con 180 millones de dólares anuales en Estados Unidos y han ido frenándolo un poquito en cuanto a la inteligencia artificial, no al desarrollo de la tecnología. Y creo que son miedos infundados, como decía Alfa, más de ciencia ficción, a cómo puede reaccionar una inteligencia artificial. Yo quería pasar a un tema que por aquí tenemos muy interesante de cómo se incorpora lo cibernético al ser humano. Eh, Sobre todo porque ahorita estamos viendo muchas cosas que parecen de ciencia ficción y da un poco de risa porque platicábamos en el episodio pasado de Elden Ring y ahora cómo muchas de las cosas que nosotros soñamos antes lo vamos desarrollando en el futuro, ¿no? Vimos estos ejemplos de las caricaturas, de las ficciones y cómo toda esa ficción se fue haciendo realidad, pero qué interesante que a partir de la creatividad de alguien en un futuro se desarrollaron esas tecnologías. Alfa, ¿qué piensas de cómo se incorpora lo cibernético al ser humano? Bueno, yo quisiera que empezara Jorge en esta ocasión o tú, porque tengo problemas de conexión y la verdad los estoy escuchando con mucho lag y tengo miedo de que el lag vaya de aquí para allá también. Entonces, yo lo único que diría antes de que cualquiera de ustedes dos quisiera comenzar es que creo que hay muchas falsas dicotomías, hay muchas falsas dilemas entre si eso no es, cuando el mundo no es binario, ¿no? Y cuando las cosas, las naturalezas de las cosas, no siempre es solo de una cosa, sino que muchas variables. Y si una cambia, no cambia, digamos, la esencia de las cosas. Pero sí, quisiera que empezara uno de ustedes. Aquí yo empiezo, cobarde. Sí, adelante, Jorge. Este, hay un bioingeniero famoso que se llama Van Phillips. Él estuvo, creo que, involucrado en... ¿Se acuerdan de estos piernas que utilizaba Pistorius para correr? Él fue de los que estuvieron involucrados en ese proyecto y decía que ¿por qué demonios los seres humanos tendríamos que limitarnos a un diseño completamente accidental que nos dio la evolución, ¿no? O sea, como diciéndonos, o sea, la neta es que podríamos nosotros mejorar lo que es el ser humano, ¿no? Mentalmente y fisiológicamente. Hay muchas cosas de nuestro diseño, tanto mental como corporal, que es evidente que se puede mejorar, que tiene bastantes limitaciones, ¿no? Entonces, como desde ahí empiezan estos intentos como de empezar a unir estos mundos de lo digital y lo cibernético con lo orgánico, con nosotros. Hay un científico que se llama Kevin Warwick, que está bien loco, y él fue una de las primeras personas que empezó a insertarse chips en el cuerpo. Se puso chips, por ejemplo, para controlar luces en su casa y en su oficina y controlar computadoras. Te podía mandar email sin tocar una computadora. Podía cerrar puertas, pero luego se fue más allá y se puso unos chips en partes nerviosas del tacto y se puso unos chips él y su esposa y lo que podía hacer es que a distancia, o sea, podían estar en países completamente diferentes y lo que tocaba a la esposa lo empezaba a sentir él, ¿no? Entonces, estaba buscando una forma. ¿Estás hablando en serio o nos estás No, cocoreando? estoy hablando en serio, está cañón, está chingón y está, no sé, está fregón. O sea, porque esto habla de la experiencia humana de una forma impresionante. O sea, los seres humanos o sea, tenemos un cerebro, sí, impresionante, pero que está limitado a 5 sentidos y que además esos 5 sentidos están muy limitados, ¿no?
Hay muchas cosas por ver que no puede ver nuestro ojo, hay muchas cosas por escuchar que no puede escuchar nuestro oído. Y además estamos encerrados en un cuerpo, pero de repente la cibernética nos está pidiendo la posibilidad de estar conectados sensorialmente a otros cuerpos y a otros cerebros. O sea, es una cosa ultra loca. Después él hizo eso también para recibir inputs sensoriales desde otras máquinas. O sea, lo hizo con su esposa y también lo hizo con otras máquinas. Entonces empezaba a través de una experiencia corporal a recibir feedback sensorial de la computadora de su laboratorio, por ejemplo. Entonces, esto pues empieza a modificar claramente pues esta forma de experimentar el mundo como seres humanos. O sea, va a haber un mundo, va a haber un momento en el que las barreras como las conocemos con el mundo exterior y el mundo mental interior, pues van a empezar cada vez como a diluirse más. Aparte de esto, ha habido ahorita como otras cuestiones más sencillas, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya hay tatuajes digitales que se utilizan para accesar dispositivos móviles, por ejemplo, sin necesidad de huellas o de passwords. Y también hay bares en donde tú, a través de un tatuaje, te ligan tus datos de la tarjeta o de tu cuenta, pues, y tú estás pisteando y cada chévere que te friegas se cobra automáticamente por el tatuaje que tienes, ¿no? O sea, son dispositivos ya metidos en el cuerpo humano que están haciendo que interactuemos con el entorno, pues de formas como completamente diferentes. Pero para mí una de las más como interesantes es lo que va a pasar también con la memoria. O sea, el cyborg algo de lo que hace es hacer que lo que ya tenemos se potencie y que otras, que no, y que otras experiencias que no teníamos las podamos tener, ¿no? Yo creo que una de las experiencias humanas, digamos que más limitantes, aunque también más fascinantes, pues es la memoria. Tenemos una memoria padrísima, pero también muy limitante. O sea, la gran parte de lo que vivimos se olvida. O sea, los seres humanos podríamos decir que somos 98% de olvido y 2% de recuerdo, ¿no? Y además de ese recuerdo, ese 2% es recuerdo completamente manipulable. Cada que tú recuerdas una historia y la vuelves a contar, aunque sea de tu vida, esa historia se va modificando. Y no solo se va modificando en cómo la cuentas, se va modificando a nivel neuronal. O sea, los surcos neuronales se van reconectando de formas diferentes. Entonces, hasta en una cuestión meramente física, el recuerdo ya no es el mismo, ¿no? Esa es una razón de por qué, por ejemplo, son tan limitados en los juicios luego, pues simplemente tener testigos, ¿no? Porque un testigo realmente lo pudo haber visto y escuchado, pero ese recuerdo puede modificarse y la persona puede estar seguro de que él vivió y fue completamente diferente, ¿no? Ya hay planes para empezar a mejorar la memoria humana. Mejorar la memoria humana de forma interna y también mejorar la memoria humana de forma externa, como si tuviéramos discos duros externos o bancos de memoria, en donde vamos accesando memorias y esa memoria se va convirtiendo a digital y se puede accesar, digamos que de forma pues mucho más directa y con menos distorsión, ¿no? Entonces imagínense lo que eso significaría para el ser humano, el hecho de que el olvido, así el olvido se transforma en algo diferente porque puedas accesar a tus memorias en el momento que tú quieras, ¿no? Y además de este acceso a las memorias, también está el hecho de poder modificar, implantar memorias no existentes o borrarlas. Acuérdense ustedes de esta película de Eternal Sunshine, ¿no? Es una película fantástica. Ahorita ya existe la tecnología para implantarle memorias a ratones y para borrarle memorias a ratones. Eso ya existe. Y también existe la tecnología para manipular en tiempo real, por ejemplo, a gatos. ¿A qué me refiero con esto? Hay unos ratones y gatos que los modifican genéticamente desde que están en el vientre y hacen que partes de sus neuronas sean fotosensibles y a través de la luz tú las puedas manipular. Hay videos de YouTube que te lo enseñan, neta está de locos. O sea, ves por ejemplo un ratón que está en una jaula con comida y con agua y el ratón no tiene hambre ni sed y de repente se le prende la luz que tiene aquí arriba conectada al cerebro y el ratón se pone a comer o se pone a tomar agua. O puede hacer lo contrario, puedes agarrar a un ratón que tiene mucha sed, está tomando agua, se le prende la luz y deja de tomar agua. Puedes agarrar a un gato que está tranquilo y manipularlo directamente en el cerebro para que ataque a tu gato y se ponga
en el modo más agresivo posible, ¿no? Su mecanismo. Eso ya se puede hacer. Y también puedes agarrar ratones, por ejemplo, ya ven que los ratones se aprenden maze, o sea, aprenden así como en laberintos, se aprenden los patrones. Puedes agarrar un ratón que nunca estuvo en ese laberinto, implantarle la memoria de otro ratón y que el ratón resuelva el laberinto a la primera. Eso puedes hacer. Entonces, la implantación de memoria ya Pinches ratones existe. acabando Elden Ring. Ya sé, en chinga. Y 0 hits. La implantación de memoria ya existe y también el hecho de borrar memorias ya existe. Y esto va a poder llevarse tarde o temprano a la experiencia humana. O sea, imagínense lo que va a ser para la experiencia humana el hecho de decirte, tú puedes aprender cosas sin realmente experimentarlas de la primera y también puedes borrar cosas que ya no quieras vivir, ¿no? Esto es a lo mejor funciona chingón para gente que tiene trauma muy fuerte, es alguien que tenga estrés postraumático, ya no tienes que darle mota y puedes directamente borrarle la experiencia y a lo mejor esa es una forma de mejorar la experiencia humana. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con otro tipo de vivencias dolorosas, pero que tienen que vivirse? Como pasa en la película, una ruptura, por ejemplo, ¿no? O el hecho de que se muera alguien que quieres, o el hecho de que aquel trabajo por el que estuviste peleando muchos años no te lo den o te despidan. Parte de la experiencia humana es aprender y vivir también esas partes difíciles de la vida y oscuras y negativas y depresivas y tristes, ¿no? A lo mejor se va a convertir el mundo en un mundo kitsch. Ahora sí, kitsch a la potencia máxima, ¿no? Gracias al hecho de que todo aquello que parezca que no es bonito, ya va a haber forma de borrarte de la mente y de implantarte otra memoria completamente diferente con la que estés, digamos que, feliz y en paz. O sea, realmente las implicaciones que tiene lo cibernético en el cyborg, o sea, en esta unión con el ser humano, pues van a modificar de formas muy complejas la experiencia humana. Ya el último que digo antes de que hablen es, nada más para que vean lo cañón que es esto, hay un concepto que ya se está empezando a desarrollar que se llama neural dust, o sea, como polvo neural. Y son muchas máquinas, son sensores chiquititos que te van a meter en el cerebro y que los vas a tener en todas partes del cerebro y eso va a estar dando un input externo de todo lo que está, digamos que pasando dentro del cerebro, pero también pueden manipular, o sea, pueden conectarse con cuestiones externas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tener estimulaciones mentales súper ultra complejísimas con el entorno y con otras personas y pues ya, el ser humano como lo conocemos básicamente se va a extinguir. Oye, qué interesante que de todo lo que mencionaste, hay por lo menos 3, quizás hasta 4 capítulos de Black Mirror, de los temas que comentaste. De verdad, lo digo en serio, o sea, ¿en qué momento, o sea, tan cercano, porque bueno, no son capítulos nuevos, todo esto se llegó a desarrollar? Me acuerdo uno que, por ejemplo, que ya no quiere ver al exnovio, entonces neuronalmente lo borran. Y entonces, aunque él quiere interactuar con ella, no lo ve, o sea, ve borrado, haz de cuenta que ve un Es, blur. es como si te pudieran bloquear, ¿no? Literal, o sea, en la Como en vida. persona. Sí, sí, sí. Pero con esto que estás diciendo, a lo mejor en un futuro sí se puede. Y hay otro donde estás neuronalmente grabando todo. Entonces él cuando quiere recordar, por ejemplo, cuando estaba teniendo sexo con su esposa, lo hacía. Pero también esto lo llevó a otras implicaciones que más adelante tuvo problemas. O sea, es muy interesante porque nos va a llevar a un momento donde la percepción que tenemos del mundo va a ser completamente diferente y incluso todo este tema moral y ético que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, pues va a tener que cambiar mucho, ¿no? Se me hace súper interesante. Antes de pasar al otro tema, no sé si quiera Alfa complementar algo. No, iba a interrumpir un par de veces nada más para contar unos buenos chistes, pero se pasó la oportunidad, entonces ya se quedaron perdidos en Tú el interrumpe, Edén. te vemos bien y te escuchamos bien, ¿eh? La verdad es que no tenemos tenido problema. No sé si querías Muy comentar bien. algo respecto a este tema de, por ahí habíamos comentado fuera de cámaras de lo de Neuralink, que no me acuerdo cómo se llama, de Elon Musk, que está muy interesante el proyecto porque dice que en una primera etapa, que ya está por desarrollarse y se supone que sale el próximo año, se supone,
con este especie de chip que te van a implantar, no es un chip per se, digamos que es un dispositivo que te van a implantar, vas a poder aprender una cantidad increíble de idiomas, por ejemplo, en un tiempo súper cortito. Y más que aprenderlo, va a ser como una actualización de software, por ponerlo de alguna manera en palabras en lo que he estado viendo en las entrevistas. Va a ser una especie de actualización de software. Pero otra vez, eso cambia totalmente. Es algo increíble. Imagínate tú, una persona en 2 años que compra esto y ya es capaz de hablar 20 idiomas. Y obviamente de una manera, eh, pues fantástica, ¿no? O sea, no va a tener problemas de pronunciación, no va a tener problemas de fluidez, se va a poder comunicar. Y esto estamos hablando de las primeras etapas de lo que puede hacer él, ¿no? Que sabemos ha estado experimentando con cerdos. No sé si tengan alguna, quieran platicar un poquito de esto. Yo nada más algo rápido para abrir el tema es que creo que las variables son infinitas y no logramos dimensionar hasta qué punto, como tú dices, apenas un pequeño cambio va a poder a largo plazo terminar modificándolo todo. Nada más esto, de entrada lo que tú dices y que tú dices, nada más el inicio. Entonces imagínate todo lo demás, todo lo demás. A final de cuentas, estoy completamente convencido de que nadie, cuando se imaginó el celular, cuando se diseñó el celular, cuando se empieza a utilizar el celular, nadie logró imaginar la influencia que llegaría a tener en nuestras vidas y cómo modificaría la capacidad de aprendizaje, el nivel de tolerancia que pueda tener un usuario. Incluso eh, yo estoy seguro que a nivel neuronal los chicos, o sea, no quiero sonar como el maestro old school, ¿no? De 60 años, que los celulares son malos y los niños ya no aprenden por eso. Los chavos de No, hoy. exacto. Ya nacen con el chip. No, 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 para nada quiero sonar así, pero sí creo que, por ejemplo, nosotros que adaptamos lo digital, que tuvimos smartphones ya como adultos, a los niños que nacieron con ello, nuestros mismos procesos mentales son completamente diferentes, para bien y para mal. Ellos tendrán otros muchísimo más avanzados y podrán realizar y resolver otros problemas de una manera muchísimo más brillante que nosotros. Pero tal vez nosotros tenemos otros procesos que pues nos dan muchísima ventaja respecto a ellos. De entrada, la capacidad de concentración, la tolerancia a la frustración, ya es completamente diferente. Y eso es nada más un aparato externo al que hemos estado expuestos por mucho tiempo. Ya muchos, o sea, la mayoría de las personas que conocen son adictos a su celular. Todo el tiempo o estamos en una red social, o estamos jugando un jueguito, o estamos checando, o estamos haciendo algo. Y eso es un aditamento externo al que se nos da la opción de acceder o no, y tal vez nos atraparon a partir del mecanismo de estímulo-respuesta y estamos sobreestimulados y queremos seguir sintiendo ese pequeño placercito que le da hacer clic a esto. Si esto no pudimos alcanzar a ver las implicaciones que tendría y cómo modificaría nuestro cerebro, yo digo, lo que viene es completamente inimaginable y no forzosamente para mal. Creo que incluso hasta para bien. En dado caso donde esta influencia se puede empezar a pervertir, se puede empezar a poner feyota, pues también si tienes esa injerencia en las neuronas y en la mente humana, pues también puedes potenciar las cosas positivas, ¿no? No sé, ahí estará de ver quién lo usa y para qué. Recuerden que ser conspiranoico está muy potente y siempre hay pretextos para andar echando Oye, las conspiraciones, pero y qué por ahí interesante va. lo que dices, porque ahorita está incluso probado científicamente que en muchas personas crea este falso, el ghost limp, ¿no? O sea, que si sientes que no, o sea, tienes el celular como si fuera parte de tu cuerpo y a veces sientes que lo traes y no lo traes. Y cuando no lo traes te crea esta ansiedad. O sea, a esos niveles llegamos. Antes de pasar a otro tema, no sé si quieras cerrar con alguna idea respecto a esto, Jorge. Sí. Híjole. Yo creo que eso va a traer oportunidades bien padres. O sea, sí, pues imagínense la forma en la que va a expandir el conocimiento humano. O sea, mientras más cosas sabes, tu experiencia con la realidad, pues se complejiza para bien, ¿no? O sea, puedes abordarla desde más ángulos y creo que los idiomas hacen eso, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero no solo
el idioma es una forma de ser lenguaje, hay muchas, ¿no? No solo se va a quedar en aprender un idioma, quizás después vas a aprender también a tocar un instrumento musical y vas a aprender a bailar y vas a aprender un montón de filosofía, ¿no? Y ya vamos a estar de sobra estos podcasts porque va a haber billones, ¿no? Oye, se acabaron los maestros de inglés y con eso Sí, muchísimas cosas. Imagínate lo que dejaría en trabajos, pero habría como dice Alfa, la oportunidad de otras cosas. las universidades, los colegios, todo eso ya va a ser completamente obsoleto. Pero para mí esto sí tiene algunas implicaciones éticas interesantes, o sea, porque también creo que podemos caer en el riesgo, o sea, yo lo veo más positivo, pero voy a tratar de ser el abogado del diablo, ¿no? Para meterle un poco de salsa a esto y decir que quizás también, o sea, como que siempre ha estado esta dicotomía del ser humano o esta doble función, somos individuos, pero también somos parte de un colectivo, pero ¿qué somos más, no? Individuos o parte de un colectivo. Es como si dijéramos en la energía o sea, la luz que es una partícula, una onda, ¿no? Pues depende de cómo se manifieste, pero acá la cosa es que estos dispositivos quizás van a ir, va a ser algo contradictorio porque podrían aumentar la individualidad al darnos más recursos, pero quizás al final nos acaban haciendo todos súper ultra parecidos, porque si estamos hablando de que se va a estar actualizando el sistema, ¿no? Entonces, entre esa actualización del sistema, vamos a poder estar cada vez más conectados, con inputs muy similares, si no es que casi los mismos en algunas áreas de aprendizaje. Entonces hay un fenómeno, por ejemplo, que han descubierto en psicología y en sociología, en donde si tú tienes, por ejemplo, un grupo grande de gente y es un grupo heterogéneo con opiniones diferentes, si tú sacas de forma individual, por ejemplo, lo que opina la gente, no sé, del aborto, va a haber gente pues, en toda la onda, ¿no? En los dos extremos y en el centro muchas. Si al final haces que dialoguen, el consenso suele ser más equilibrado, suele irse más hacia el centro del consenso, cuando dialoga un grupo heterogéneo. Si en cambio tú agarras grupos homogéneos y haces que dialoguen entre ellos y luego ya individualmente les preguntas si están a favor o en contra del aborto, lo que va a pasar es que en los grupos homogéneos, los individuos se van a convertir a mucho más extremistas en su postura de cómo iniciaron, pero cañón. Esto está pasando ahorita en las redes sociales, o sea, las redes sociales están creando como echo chambers, o sea, como ecosistemas de los donde no sales, ¿no? Y solo estás hablando con la gente que opina como tú y viendo los videos de la gente que opina como tú y bla, 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 ¿no? Entonces, nos estamos polarizando muy cañón. Y estos solo son redes sociales que accesas a través de un dispositivo móvil o la computadora o la tele. Imagínense ya a la hora de poder estar conectados de muchas maneras con chips y aprendiendo en tiempo real con chips, y conociendo lo que muchísima gente opina de forma condensada a través de chips, ¿no? Poco a poco quizás nos vamos a empezar a convertir más, pues, en un organismo viviente, inteligente, en todos los números, de ese colectivo humano, donde esa masa total de la humanidad sea extremadamente inteligente, pero que los individuos como tal pierdan gran parte de su individualidad. Esa parte se va a alienar, ¿no? Entonces sí vamos a ser más inteligentes en grupo, pero al mismo tiempo de forma individual va a haber poca diversidad. Y es algo... Volvemos al ser absoluto y Hegel tenía razón y la India tenía razón y qué tal que sí, qué tal porque siempre estuvo previsto. No lo puedes descartar. No lo puedo descartar. Y como les digo, en realidad, o sea, yo le tengo más, o sea, lo veo más como algo positivo esto que se viene, pero pues también hay que dejar o sea, sobre la mesa ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, y ya nada más eh, como dato así curioso, hay, hay una ley, creo que se llama ley de Godwin, si mal no recuerdo, que dice que en un debate en línea, en alguna red social, mientras más alargas tú el debate, sin importar el tema, puede ser el tema que quieras, pueden ser la mejor marca de lavadoras, hay más probabilidades de que se utilice el término Hitler o nazi para referirte a la persona con la que estás debatiendo, ¿no? Ah, es verdad, sí sabía de esa ley. Está bien cañón, o sea, pero es eso, o sea, las redes sociales nos están haciendo esto de polarizarnos por completo y que cada vez pareciera que con más información realmente hay menos complejidad
en nuestra diversidad de opiniones porque solo va a ser blanco o negro, punto, ¿no? Y con este tipo de tecnología que se viene, como el Neuralink, pues vamos a ver, quizás al principio nos complejicemos bien cañón, pero con el tiempo a lo mejor cada vez vamos a ser más homogéneos como especie. Oye, Jorge, y con esto Yo, ligamos a nuestro último tema, que tiene que ver con cómo lo virtual modifica el mundo. Y bueno, empezaría, obviamente, la liga que se me viene rápidamente a la mente es lo que sucede ahora con el metaverso que propone Facebook, que por lo menos ahorita no ha pegado como ellos hubieran querido. Pero es un tema bastante interesante en cómo lo virtual afecta al mundo y cómo, pues cómo nos ha afectado a nosotros en los últimos años. No sé si quieras empezar a elaborar el tema, Jorge. creo que lo que acabo de decir ya va ligado con ese tema, o sea, en realidad, ¿no? Como a través, por ejemplo, de redes sociales ha cambiado la diversidad de opiniones, ¿no? Se ha hecho cada vez más extrema por estos ecosistemas cerrados, pero hay muchas cuestiones que están siendo impactadas. Por ejemplo, el Instagram creó altas tasas de depresión y de intentos de suicidio entre niñas y adolescentes. O sea, les pegó cañoncísimo y fue como una de estas reacciones a ese entorno digital. Pero no solo me quedaría ahí, o sea, como que realmente lo digital y lo virtual acabó modificando tal cual este mundo y la experiencia humana porque piensen, por ejemplo, en los videojuegos online, hay un chorro, ¿no? Pero hay algunos de ellos que te permiten hacer un montón de cosas que en la vida real no podrías hacer. Y no me refiero a matar dragones, ¿no? Me refiero a cuestiones sociales. Que no hay nada malo en matar dragones. Sí, no, está fregón, o sea, está fregón y sobre todo si es Placidus, El dragón eres tú. pero en el existencialismo, por ejemplo, una de las cuestiones que se abordaban desde varios filósofos, sobre todo Sartre, era que cuando tú nacías, a ti no te preguntan qué tipo de familia quieres tener, qué tipo de cara quieres tener, qué tipo de nariz quieres tener, si quieres ser pelirrojo o blanco, homosexual, heterosexual o bi, no te preguntan, ¿no? Si guapo o feo, mexicano o guatemalteco, simplemente de fregazo naces y ya tienes un montón de cosas encima, ¿no? Tu familia, tu cara, tu cuerpo, tus brazos guangos, los dientes, bueno, los dientes como los vas a tener, etcétera, el idioma que vas a hablar, porque hasta eso ya te lo echaron encima sin elegirlo. El mundo virtual te permite elegir un chorro de cosas. Haces tu avatar y con tu avatar tú, muchos hombres, por ejemplo, su avatar es femenino, pero un chorro, ¿no? Y lo hacen guapísima, la chava guapísima, ¿no? Y que está demostrado que cuando lo hacen, son los que reciben más premios y, o sea, jugando, por ejemplo, GTA siempre te daban y o sea, te ayudaban y hacían así, o sea, qué interesante esa parte también. Están jugando ahí con nuestro diseño evolutivo, bueno, nuestro diseño accidental, que realmente es un diseño. Pero bueno, el punto es con esto es que, pues la vida es complicada y la vida social es difícil y creo que es cada vez más difícil a través de lo digital, o sea, cada vez más gente se está sintiendo aislada, pero el mismo mundo virtual te está creando otros espacios para sentir que tú tienes algo que te dé identidad, ¿no? Y a lo mejor mi identidad está en World of Warcraft, o a lo mejor mi identidad está en Half-Life o en lo que sea, En LOL. en LOL, eh, y, y de repente gente que hacia afuera no tiene realmente un estatus social, pero para nada elevado, adentro de ese espacio virtual el vato es un rey. Me acuerdo mucho de un video donde se veía un niño y la gente le iba haciendo reverencias en la calle y el niño decía, soy no sé quién en World of Warcraft, ¿no? Soy así Placidus de World of Warcraft. Y ese es que ese vato era así un maldito jefe de jefes, ¿no? Allá adentro. Pero esta experiencia que hasta ahorita a lo mejor era más o menos rústica, o sea, si hay juegos con mundos padres, hay juegos inclusive donde puedes comprar con dinero real tierras digitales y casas digitales y lo que sea, y puedes tener parejas digitales. Pero esto cada vez más, a través del avance de la tecnología, pues te está ofreciendo cada vez como más opciones. O sea, hace rato que hablábamos de estos chips que te metes en los brazos para sentir lo que la otra persona toca, pues al rato esos chips se van a estar conectando con cosas de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes tener una relación sentimental y sexual a través de un videojuego, en realidad virtual, y lo vas a estar sintiendo en tu cuerpo también, ¿no? Entonces, es interesante cómo por un lado
estas realidades virtuales nos están interconectando con un friego de gente, pero al mismo tiempo, de una manera distinta, nos están encerrando, también como algo meramente mental. O sea, no sé, no sé cómo lo perciben ustedes. Amigos, por ahí ya nos pasamos del tiempo, nos quedan 3 minutos. Obviamente para ir cerrando ideas, no es que se vaya a acabar así abruptamente. Alfa. Yo solo dos cosas que Márquez no lo admite, pero es un archimago magia de cristal nivel 354 con 308. la espada desintegra ogros. Y que esto lo que aprovecha es nuestra evolución, porque evolucionamos con estímulos de placer y de rechazo al dolor. Como así se evolucionó para que comiéramos, para que nos reprodujéramos, para que ahorráramos energía, al aprovechar al máximo eso, pues estamos completamente enajenados en aquello que nos maximiza el placer y nos aleja del dolor. Entonces, tal cual lo que dijo Omar, que es aprovechar al máximo y explotar ese mecanismo en el que estamos atados, en el que estamos evolucionados por accidente, pero que ya estamos configurados así, es el gran riesgo que corremos de quedar ahí atrapados por los siglos de los siglos que vienen. Y lo único que nos podrá salvar en ese momento es el gran archimago magia de cristal, que es Márquez. Entonces, pues, qué bueno que somos sus amigos. Yo mi último pensamiento para cerrar esto es que es muy interesante que quizá en esta búsqueda que nosotros tenemos y que pensamos de conquistar algún día el cosmos y de sobresalir, de ir más allá, al final ni siquiera lleve huella de carbono, quizá ya ni siquiera seamos nosotros los que lo hagamos, ¿no? Digo, evidentemente llevará una forma y una signature de nosotros, pero ya no seremos tal cual, quizá, como el ser humano, como lo imaginamos y como por mucho tiempo lo vimos en la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Quizás sea una manera una forma de inteligencia diferente que sí, a lo mejor nosotros la creamos, pero ya no seamos nosotros mismos como fuimos durante tantos años, ¿no? Y no sé con qué quisiera cerrar, Jorge. Pues haciendo alusión a los dos comentarios, primero al de Alfa, pues vamos a hacer como ese experimento de la rata, ¿no? Que pones una rata en una caja que tiene un estímulo de placer, le pica un batón y le dan comida, le pica otro batón y le da un orgasmo, y la rata le pica el orgasmo hasta que se muere, ¿no? Y nunca come. 100%. Vamos a hacer eso. Y a lo que dice David, pues sí, o sea, quizás llegue un momento en que el código de lo que somos, de las memorias y la conciencia y todo eso se pueda traducir a algo digital. Ese digital va a ser una copia nuestra que ya no va a tener necesidad de nosotros, y esa copia nuestra va a ser la que siga viviendo y conquistando el universo sin nosotros. Y con esa idea cerramos un gran programa, amigos. Acuérdense de seguirnos todas las semanas aquí en el podcast de La Risa y el Olvido. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.